Mi cuñada me excluyó de la fiesta de inauguración de su casa de playa por no considerarme parte de su verdadera familia, así que le conté a su prometido lo de su ex, y ahora dice que destruí su vida entera. Para poner en contexto, la conocí antes de siquiera comenzar a salir con mi esposo. Estudiamos en la misma universidad, en diferentes carreras, y aunque compartimos algunos espacios y conocidos, jamás pasamos de una relación cordial. Incluso hubo un intento breve de amistad, que se disolvió tras una discusión banal en una actividad académica. A partir de ahí, se instaló una tensión sorda entre nosotras que, con el tiempo, solo se intensificó. Cuando empecé a salir con su hermano, ingenuamente pensé que todo eso quedaría atrás, que el vínculo familiar serviría de puente, que lo viejo se dejaría en el pasado. Pero me equivoqué. Su actitud cambió, sí, pero no hacia una reconciliación. Pasó a un tono pasivo-agresivo más elaborado, en el que cada gesto, cada palabra, parecía cuidadosamente medida para recordarme que, aunque estuviera casada con su hermano, nunca sería parte de lo que ella consideraba su círculo íntimo. Durante años, me esforcé por ser amable. Llevaba regalos, me ofrecía para ayudar en las reuniones familiares, trataba de iniciar conversaciones. Pero ella, sin falta, encontraba formas de minimizarme o ignorarme. Y lo peor, lo hacía frente a otros, como si quisiera que todos supieran que yo no era una de los suyos. Mi esposo, que siempre ha sido consciente de esta situación, me apoyaba. Intentó hablar con ella en varias ocasiones, pero sus intervenciones no cambiaban nada. La gota que rebalsó el vaso llegó cuando compró una casa de veraneo en una zona costera exclusiva. Lo anunció con bombos y platillos en todas sus redes sociales, como si se tratara del logro del siglo. Y aunque yo no la seguía, me envió directamente un mensaje lleno de fotos y comentarios tipo, «Esto es vivir de verdad. No cualquiera tiene este privilegio». No respondí. ¿Para qué? Poco después, organizó una fiesta para inaugurar la casa. Invitó a amigos de la universidad, primos, vecinos, conocidos, y por supuesto, a mi esposo. Pero no a mí. Y no solo no me invitó, sino que me escribió directamente para decirme que no me consideraba lo suficientemente cercana para incluirme. Nada personal, decía, pero este evento es para gente que ha estado en mi vida de verdad. Mi esposo, al enterarse, decidió no ir. Dijo que no tenía sentido celebrar con alguien que menospreciaba a su pareja. Cuando ella se enteró de su decisión, se puso furiosa. Le envió mensajes acusándome de manipularlo, de arruinar sus planes, de dividir a la familia, como si yo hubiera hecho algo más que existir. Intenté ignorarlo todo. Las fotos que publicó, los mensajes sarcásticos que siguió enviándome después de la fiesta. Pero entonces, en una de las imágenes que me mandó para que no me sintiera excluida, noté algo que no encajaba. En el fondo de una de las fotos, casi fuera de foco, estaba él, su ex, un hombre del que ella había hablado con odio durante años, a quien había jurado no volver a ver. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. Y esa fue la chispa que encendió lo que vendría después. Una historia que ya no era sobre mí siendo excluida, sino sobre lo que ella intentaba ocultar. Lo primero que hice fue ampliar la foto. No estaba segura del todo, pero el rostro me era demasiado familiar como para ignorarlo. Abrí otras imágenes que ella misma había enviado, y en al menos 3 de ellas aparecía él, en el fondo, siempre en una esquina, como si intentara no ser captado directamente. No hacía falta mucho para reconocerlo. Su ex, aquel que ella misma decía que había sido la peor decepción de su juventud, el que le había roto el corazón y al que juró no volver a dejar entrar en su vida. Recuerdo claramente cómo hablaba de él en el pasado. Cuando aún hacíamos esfuerzos por convivir, solía mencionar a ese ex con desprecio, como un error del que se había librado con esfuerzo. Según ella, la relación había terminado después de múltiples traiciones, mentiras y un desgaste emocional que la dejó tocada durante años. Era el tipo de historia que uno cree cerrada, especialmente cuando alguien como ella, tan preocupada por las apariencias, se compromete con un hombre exitoso, estable, con buena reputación como el que tenía ahora. Lo curioso es que el prometido actual no había asistido a la fiesta. Supuestamente, estaba de viaje por cuestiones laborales. Esa coincidencia me pareció sospechosa. ¿Qué necesidad tenía ella de invitar a alguien de su pasado justo cuando su pareja no iba a estar presente? La pregunta me hizo ruido durante todo el día. Así que hice algo que, en otra circunstancia, no habría considerado. Empecé a escribirle a personas que habían estado en la fiesta. Excompañeros de universidad, primos lejanos, gente con la que comparto un pasado lo suficientemente común como para que no sonara raro que me acercara a preguntar. No fui directa al principio. Comenté que había visto las fotos, que me sorprendía ver algunas caras conocidas, y esperé a ver qué decían. Y fue entonces cuando empecé a conectar los puntos. Uno de ellos me confesó, sin siquiera que yo lo pidiera, que sí, que ese tipo en las fotos era su ex, que nadie se lo esperaba, y que muchos se quedaron boquiabiertos al verlo aparecer. Que ella había dicho que lo había invitado a último momento,
como quien busca cerrar ciclos y demostrar que puede mantener una relación madura con alguien con quien compartió tanto. Incluso añadió que, al parecer, habían estado hablando semanas antes de la fiesta. Que no era la primera vez que se veían. No entendía el juego que estaba armando. ¿De verdad pensaba que nadie notaría algo tan obvio? ¿Confiaba tanto en que sus amigos y familia le seguirían la corriente sin decir nada? O peor aún, creía que, excluyéndome de la fiesta, me dejaba sin herramientas para ver lo que realmente había pasado. La respuesta estaba frente a mí. No había sido solo una exclusión por capricho. Había algo que ella no quería que yo viera. O que, al menos, no quería que tuviera la oportunidad de contar. Y eso me enfureció. Porque una cosa es llevarse mal por viejos roces, por egos incompatibles, pero otra muy distinta es usar la relación familiar como excusa para manipular la narrativa a su favor. No soy de las que buscan venganza. No suelo mover fichas solo para hacer caer a alguien, pero en este caso, no podía simplemente mirar hacia otro lado. Estaba demasiado claro que, detrás de esa fiesta y de su aparente felicidad, había una mentira que podía arruinarle la vida a alguien más, su prometido. Él no merecía enterarse de la situación por rumores o, peor aún, vivir engañado sin saber lo que pasaba detrás de su espalda. Pensé en decirle a ella que lo sabía, darle la oportunidad de explicarse, de enmendar. Pero el recuerdo de todos los desprecios, las humillaciones veladas, y el desprecio con que me trató en cada reunión familiar, me hizo dudar. ¿Realmente merecía ese beneficio de mi parte? Fue ahí cuando tomé una decisión. Esa noche no pude dormir bien. No porque me sintiera culpable, sino porque mi cabeza no paraba de procesar lo que había descubierto. El tipo estaba ahí, en su fiesta, en la casa que presumía como el fruto de su nueva vida, justo en el momento en que su prometido, el hombre con el que presumía estar construyendo una relación sólida, no podía asistir. Y yo, la misma persona que según ella no era familia suficiente para estar presente, me había convertido, sin querer, en testigo de algo que podría romperlo todo. Durante horas pensé en lo que debía hacer. Una parte de mí quería mandarle un mensaje, poner todo sobre la mesa y obligarla a enfrentarlo. Decirle, sé que él estuvo ahí, lo vi en tus propias fotos, vas a decirme que fue coincidencia. Pero otra parte, una más silenciosa, más instintiva, me decía que esa conversación sería inútil, que ella encontraría una manera de justificarlo, de darme la vuelta, de hacerme parecer como la envidiosa, la conflictiva, la mujer dolida porque no fue invitada a una fiesta. Ya había estado en esa posición antes, sabía cómo funcionaba su juego. Ella siempre ganaba, no porque tuviera razón, sino porque hablaba más fuerte, manipulaba mejor, y nunca se detenía a mirar el daño que dejaba a su paso. En el pasado, había logrado apartarme de ciertos círculos familiares solo con insinuaciones. Había plantado dudas en la cabeza de sus padres, de sus primos, incluso de amigos mutuos, todo con una habilidad pasmosa para parecer inocente mientras envenenaba lentamente todo a su alrededor. Esta vez no quería permitirlo. Tomé el celular, abrí la galería, seleccioné las fotos que ella misma me había enviado y marqué con zoom el rostro de su ex. El mismo rostro que decía odiar. El mismo que, según ella, representaba su antiguo yo, ese del que tanto decía haberse alejado. No iba a enviarle nada todavía. Lo primero que hice fue hablar con mi esposo. Era justo que él supiera lo que estaba ocurriendo antes de que yo tomara cualquier acción que pudiera afectar su relación con la familia. Le mostré las fotos, le conté lo que había descubierto preguntando a otros invitados, y sobre todo, le dejé claro que no estaba haciendo esto por venganza ni por celos. Lo hacía porque me parecía una completa hipocresía jugar a la perfección mientras se pisoteaban los valores que ella misma exigía a los demás. Él se quedó en silencio por varios minutos. No era la primera vez que su hermana cruzaba una línea, pero esta era diferente. Ya no se trataba de comentarios pasivo-agresivos o desplantes sociales. Ahora estaba poniendo en riesgo la vida de otra persona, alguien que había depositado en ella confianza, amor y, sobre todo, una intención de construir algo real. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó al fin, en voz baja. No lo sé. Pero no puedo quedarme callada. Si fuera tú en el lugar de ese hombre, me gustaría saberlo. Mi esposo asintió, sin decir mucho más. Aprecio que nunca intente detenerme cuando tengo una convicción clara. Aunque no apruebe todos mis métodos, al menos sabe que no actúo por capricho. Esa noche, me dormí con el teléfono en la mano y una decisión tomada. No iba a hablar con ella. No esta vez. Le daría la misma consideración que ella me dio cuando me excluyó, ninguna. Al día siguiente, busqué el número del prometido. Tenía su contacto porque años atrás organizamos juntos una cena sorpresa para su madre. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero suficiente para que no pareciera extraño que le enviara un mensaje. Escribí y reescribí ese texto unas 10 veces. Quería ser clara sin sonar venenosa. Quería mostrarle lo que había descubierto sin que pareciera una vendetta personal. Finalmente, le mandé las imágenes con un mensaje simple: creo que necesitas ver esto. No tengo ninguna intención de involucrarme,
pero sentí que sería injusto quedarme callada. Ella me las envió. Yo solo abrí los ojos. Durante horas no recibí respuesta. Me sentía nerviosa, pero no me arrepentía. Había cruzado una línea, sí. Pero solo porque ella me empujó hasta el borde. Más tarde, esa misma tarde, mi teléfono explotó. El primer mensaje que recibí no fue de él, fue de ella. Y no fue un mensaje, fue una avalancha. Primero un simple ¿qué hiciste? Luego vinieron otros, uno tras otro, sin pausa. Frases cortas, entrecortadas, cargadas de ira y una mezcla inconfundible de pánico y orgullo herido. Decía que yo no tenía ningún derecho, que había cruzado todos los límites, que estaba interfiriendo en una relación que no era mía. ¿Quién te crees que eres?, me escribió, como si todavía creyera que podía asustarme con su tono superior, como si los años no hubieran demostrado quién era realmente. La ignoré. En parte porque no quería entrar en su juego, pero también porque esperaba algo mucho más importante, la reacción de él. Quería saber si me había leído, si había entendido lo que implicaban esas imágenes, si tenía alguna intención de defenderse, o de defenderla. Tardó. Pero cuando lo hizo, su mensaje fue breve, sincero, devastado. Gracias. No sabía nada de esto. Solo eso. Ni una palabra más. Y fue suficiente. Fue entonces cuando supe que lo que había hecho había tenido consecuencia. No solo para ella, no solo para él, sino para todos. Para mi esposo, para mí, para esa red enmarañada que llamamos familia, pero que a veces parece más un campo minado que un vínculo de afecto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a alivio. Sin embargo, la paz no duró. Esa misma noche, empezaron a llegar los mensajes de mis suegros, largos, densos, llenos de frases como no era tu lugar, esto debieron resolverlo entre ellos y la infaltable joya de manipulación emocional, ahora entendemos por qué ella nunca se sintió cómoda contigo. Ni una sola mención a su hija habiendo escondido una conexión con su ex, ni una palabra cuestionando si había sido correcto invitarlo en secreto a una fiesta mientras su prometido no estaba. Nada. Solo que yo había hablado de más, que había destruido algo que no me pertenecía. Eso me dolió más de lo que admití en ese momento. Mi esposo, fiel a su carácter tranquilo pero firme, se limitó a responder con un silencio cortante. No los llamó, no justificó nada, solo me abrazó con una mano en la espalda mientras cenábamos en silencio. Sabíamos que, con esta acción, habíamos cruzado un punto de no retorno. Quizá podríamos recomponer ciertas cosas con el tiempo, pero también sabíamos que no sería fácil. Lo que no esperábamos fue lo que vino después. 3 días más tarde, su prometido hizo un anuncio en el grupo familiar de WhatsApp. Era un texto formal, frío, casi clínico. Decía que habían decidido, de mutuo acuerdo, postergar el compromiso indefinidamente, que no querían preguntas, ni opiniones, ni drama, solo espacio. La bomba estalló. Y por supuesto, todos sabían que yo había encendido la mecha. Ella desapareció de las redes. No hubo más publicaciones desde su cuenta, ni fotos, ni frases motivacionales, ni selfies forzadas mostrando su vida soñada. El silencio fue tan repentino que resultaba sospechoso. Una semana después, me enteré por un primo lejano que se había mudado temporalmente con sus padres, y que estaba deshecha. No sé cuánto hay de verdad en eso, y cuánto de manipulación. Conociéndola, era fácil imaginarla tumbada en la cama, llorando a gritos solo cuando había alguien cerca para escucharla. Pero también, por primera vez, sentí una punzada de duda. ¿Y si realmente se había ilusionado con ese futuro? ¿Y si, en su mente distorsionada, de verdad pensaba que podía jugar con fuego y que nadie iba a quemarse? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que ella me empujó durante años. Y esta vez, fui yo quien no retrocedió. Pensé que después de todo lo que había pasado, el mensaje, el silencio, la ruptura del compromiso, las cosas se calmarían. No porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque no quedaba mucho más que decir. O al menos eso creía. Pero lo que no entendía en ese momento era que ella no sabe perder. No entiende el silencio como una tregua, sino como una amenaza. Y que, cuando siente que su imagen se desmorona frente a los demás, su instinto no es reflexionar, sino atacar. Empezó con lo sutil. Un par de publicaciones desde cuentas viejas, apenas relacionadas a ella, con frases cargadas de veneno en clave. Cuidado con las mujeres que destruyen familias y se hacen las víctimas, algunas no soportan no ser el centro de atención. Ese tipo de indirectas. Las dejé pasar. No tenía sentido seguir alimentando un fuego que, para mí, ya se había extinguido. Pero luego empezó a escribirle a mi esposo. Primero desde su cuenta normal, después desde una secundaria que todos sabíamos que usaba para stalkear a excompañeros de universidad. En los mensajes lo llamaba ingenuo, le decía que estaba desperdiciando su vida conmigo, que no entendía por qué había escogido a una mujer como yo cuando tenía toda una familia que lo amaba. Lo acusaba, sin filtro, de haberla traicionado, de haber elegido una extraña por encima de su propia sangre. Cuando él la bloqueó, volvió con un tercer número. Esta vez no intentó manipular,
solo amenazó. Que no sabía de lo que yo era capaz, que me cuidara, que ella aún tenía cosas que podría decir si decidía bajar al mismo nivel. Esa frase me pareció casi patética, porque durante años ella jugó sucio, pero lo hizo desde las sombras, siempre manteniendo la fachada de buena hermana, de mujer elegante, de víctima discreta. Pero ahora estaba mostrando su rostro real. Y eso, aunque suene cruel, me dio cierto consuelo. Lo hablé con mi esposo. Le dije que, si seguía, iba a considerar seriamente tomar medidas legales. No lo dije por impulso ni como amenaza vacía. Lo dije porque de verdad empezaba a sentir que esto se salía de control. Ya no era solo una enemistad latente o una guerra fría entre cuñadas. Ahora era acoso, insistencia, invasión. Y lo más preocupante, desesperación. Lo que no esperaba era que un par de días después, ella apareciera en nuestra casa. Fue por la tarde. Yo estaba sola, trabajando desde el comedor, cuando escuché golpes secos en la puerta. Me asomé por la mirilla y la vi ahí, plantada como si no acabara de desatar un infierno unas semanas antes. Tenía el rostro desencajado, los ojos húmedos, el maquillaje corrido. Parecía haber estado llorando por horas, o fingiendo que lo había hecho. No abrí. No dije nada. Solo me quedé mirando desde el otro lado, inmóvil. Golpeó varias veces más. Incluso gritó mi nombre. Me llamó cobarde. Me dijo que no me escondiera. Que tenía que decirme las cosas a la cara. Que yo había destruido su vida. Que Jaque la había dejado definitivamente. Que sus padres estaban decepcionados. Que todo lo que ella había construido estaba ahora derrumbándose por mi culpa. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Tú no sabes de lo que soy capaz. Ahí fue cuando llamé a mi esposo. Estaba en camino a casa, y le pedí que no entrara sin estar alerta, porque ella seguía afuera. Apenas colgué, marqué al número de emergencia. No quise confrontarla. No porque le tuviera miedo, sino porque entendía que cualquier interacción en ese momento podía volverse impredecible. Lo que menos necesitaba era ser acusada de algo o dar pie a que dijera que la agredí, que la provoqué, que fui la verdadera desequilibrada. Cuando llegó la patrulla, ella todavía estaba en la acera, sentada en el escalón, abrazando sus propias rodillas como una niña castigada. Se levantó en cuanto vio a los oficiales y empezó a llorar como si fuera víctima de algo inenarrable. Me acusó de calumniarla, de manipular a su hermano, de arruinarle la vida por celos. Los policías no sabían muy bien cómo reaccionar. La escena era desconcertante. Y supongo que eso fue exactamente lo que ella quería: confundir, desviar, desestabilizar. Pero yo había guardado los mensajes, las amenazas, las publicaciones, todo. Se lo mostré a los agentes con la misma calma con la que había vivido años enteros ignorando su veneno. Ellos tomaron nota, le pidieron que se retirara, y le advirtieron que no volviera a acercarse sin una razón justificada. Después de eso, fue mi esposo quien hizo lo que había postergado demasiado tiempo: la bloqueó de todos lados. No por mí, sino por él. Porque entendió que lo que ella tenía no era rencor, ni celos, ni tristeza. Era una obsesión malsana con el control. Y yo era la única persona que, por más que lo intentara, ella no podía dominar. Después del incidente con la policía, el aire en casa se volvió más denso, pero también más firme. Había una sensación de cierre flotando en el ambiente. No un final, aún no, pero sí algo parecido a una frontera trazada con decisión. Mi esposo y yo sabíamos que habíamos cruzado un punto al que ya no se podía regresar, no con su hermana, y probablemente no con su familia entera. Y fue justamente eso lo que empezó a pesar más. Porque aunque habíamos tomado la decisión correcta al proteger nuestra tranquilidad, el aislamiento familiar que vino con ello empezó a hacerse más evidente. Ya no llegaban mensajes de cumpleaños. No hubo invitaciones para la cena de aniversario de sus padres. Nadie preguntaba cómo estábamos, ni siquiera por cortesía. Solo silencio. Uno que hablaba más alto que cualquier reproche. A veces, me preguntaba si valía la pena. No porque me arrepintiera de lo que hice, no lo hacía ni por un segundo, sino porque ese acto de decir la verdad, de mostrarle a alguien lo que pasaba a sus espaldas, había traído consigo una cadena de reacciones que terminaron por voltearse contra mí. Era como si todos supieran que ella había actuado mal, pero les molestara más que alguien se atreviera a señalarlo. Mi esposo también lo sentía. Lo veía en su cara cuando abría el celular y encontraba los grupos familiares vacíos, o cuando alguno de sus primos leía sus mensajes pero no contestaba. A veces me decía que todo esto parecía sacado de una novela barata, que nunca creyó que su familia fuera capaz de alinearse tan rápido detrás de la versión de su hermana. No importa cuántas veces ella mienta, me decía, siempre van a encontrar la forma de justificarla. Yo sabía que eso le dolía. Aunque intentara restarle importancia, él amaba a su familia. Y perder ese vínculo, incluso sabiendo que estaba podrido por dentro, no dejaba de ser una herida difícil de procesar. Pero lo que ninguno de los dos esperaba fue lo que vino después. Un sábado por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo.
Al otro lado de la línea, una voz masculina, serena pero contenida, se presentó. Era Jake, su ahora exprometido. Me pidió disculpas por llamarme sin previo aviso, y me dijo que necesitaba aclarar algunas cosas. Me explicó que después de recibir mi mensaje, había confrontado a su expareja, y que la conversación no había sido precisamente limpia. Ella negó todo al principio, luego lo justificó, después lo minimizó, el ciclo típico. Pero al final, cuando se dio cuenta de que él ya no estaba dispuesto a fingir, rompió en llanto y aceptó lo evidente. Sí, había estado en contacto con su ex, sí, lo invitó a la fiesta sin avisarle, y sí, pensaba que él nunca lo sabría. Lo peor no fue lo que hizo, me dijo Jake, con voz seca. Lo peor fue cómo reaccionó cuando le pregunté por qué. No me habló de amor, ni de dudas, ni de confusión. Me habló de imagen, de cómo necesitaba cerrar capítulos para proyectar estabilidad. Como si todo esto fuera una estrategia de relaciones públicas, no una vida real. Me quedé en silencio. No sabía si me estaba contando eso como una descarga emocional o como una especie de agradecimiento. Pero entonces dijo algo que me aclaró todo. Gracias por decirme la verdad. Nadie más lo habría hecho. Esa frase, tan simple, fue como un ancla en medio del caos. Me recordó por qué había hecho lo que hice. No para vengarme, ni para ganar una batalla, sino porque había una verdad que alguien merecía conocer, sin filtros ni adornos. Él colgó poco después, con una despedida breve y sincera. Y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo por fin una especie de alivio que no había sentido en semanas. Pero la calma no duró demasiado. A los pocos días, recibimos una carta de advertencia legal. No una demanda formal, sino una especie de advertencia redactada por un abogado, acusándome de difamación y daños morales, firmada por ella. Mi esposo la leyó de principio a fin sin decir una palabra. Cuando terminó, la dobló con calma y la dejó sobre la mesa. Luego me miró y dijo: ahora sí, se acabó. Y tenía razón. Ya no era un conflicto familiar. Ya no era una pelea entre cuñadas. Era acoso. Era una campaña activa para desgastarnos emocional y legalmente. Y no íbamos a permitirlo. El papel que ella nos envió a través del abogado era más un intento de intimidación que una amenaza real. No tenía sustento legal, ni pruebas, ni estructura suficiente para avanzar a nada formal. Pero eso no quitaba el impacto que tuvo al recibirlo. Era una declaración de guerra. Y, más que eso, era una forma de decirnos que no pensaba detenerse, que su necesidad de controlarla todo, incluso lo que ya se le había escapado de las manos, estaba intacta. Mi esposo, que rara vez se mostraba alterado, reaccionó de forma distinta esta vez. Se puso de pie, fue a su escritorio, y sacó una carpeta que había empezado a llenar en silencio semanas atrás. Tenía capturas de pantalla, transcripciones de mensajes, fechas, publicaciones archivadas, todo. Me lo mostró sin decir una palabra, y entendí. Había estado anticipando que ella daría ese paso. No porque tuviera una mente paranoica, sino porque conocía a su hermana mejor que nadie. Sabía hasta dónde podía llegar si sentía que estaba perdiendo terreno. Esto no es para responderle, me dijo. Es para protegernos, por si decide seguir jodiendo. Ese fue el punto de inflexión. Decidimos contactar a un abogado, no para iniciar nada, sino para estar preparados. Le explicamos la situación, le mostramos la carta, y después de leer todo, lo primero que nos dijo fue: esta mujer necesita atención psicológica urgente. Y ustedes necesitan poner un límite legal lo antes posible. Fue directo, sin adornos. Nos recomendó iniciar una orden de restricción, especialmente después del incidente en nuestra casa. También nos dijo que no era necesario entrar en un proceso legal complejo para eso, que bastaba con los antecedentes que ya teníamos documentados. Mi esposo estuvo de acuerdo desde el primer momento. Yo tardé un poco más. No por duda, sino porque aún me costaba aceptar que todo esto estaba ocurriendo en serio. Que habíamos llegado a ese punto. Durante los días siguientes, nuestra rutina se volvió tensa pero organizada. Íbamos al trabajo, regresábamos, revisábamos correos, hablábamos con el abogado, archivábamos documento. Todo con la frialdad metódica de quienes entienden que están en medio de algo que no se resolverá con una conversación, sino con límites firmes y decisiones difíciles. Dejamos de asistir a cualquier evento familiar, incluso a los que realmente queríamos ir. La idea de cruzarnos con alguien que eligiera apoyar ciegamente su versión ya no nos parecía incómoda, nos parecía insoportable. Y como era de esperarse, empezaron los rumores. Gente que antes era neutral empezó a tomar distancia, como decían en mensajes genéricos, sin comprometerse con nadie. Otros directamente nos eliminaron de sus redes. Algunos incluso contactaron a mi esposo para pedirle que recapacitara, como si él estuviera en medio de una etapa de rebelión adolescente y no defendiendo el derecho básico a una vida sin acoso. Fue decepcionante, sí. Pero también revelador, porque a veces uno necesita una crisis para ver quién se queda de verdad. Pero lo peor no fue eso. Un día, al llegar del trabajo, encontré una carta metida por debajo de la puerta. No estaba firmada,
no tenía remitente, pero su contenido era inconfundible. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía torpe pero reconocible. Decía, entre otras cosas, que yo era la raíz de todos los problemas, que mi presencia había enfermado la dinámica familiar y que, si tuviera una pizca de decencia, me alejaría por voluntad propia. No sentí miedo, sentí rabia, porque ahora ya no era solo su obsesión. Era su necesidad de hacerme desaparecer simbólicamente, de borrar cualquier huella de que alguna vez formé parte de algo que ella creía suyo. Guardamos la carta, por supuesto. Y la añadimos al expediente. Mi esposo, que me miraba con el ceño fruncido mientras yo terminaba de leerla, solo dijo una frase: ya no hay vuelta atrás. Y lo sabía. Lo sentía en la forma en que todo se estaba endureciendo, en cómo el cariño fingido se había transformado en odio declarado, en cómo una mujer incapaz de reconocer sus errores prefería incendiar su entorno antes que mirar hacia adentro. No quería que mi vida girara en torno a ella. No había hecho todo esto para mantener un conflicto. Al contrario, lo había hecho para detener uno. Pero ahora estábamos en medio de una guerra que ella misma había comenzado, y que no iba a soltar hasta que se convenciera de que no podía ganarla. Después de la carta anónima, que de anónima no tenía nada, supimos que no podíamos seguir esperando a ver si todo se calmaba por sí solo. Las cosas ya no eran incómodas, eran peligrosas. No en el sentido de violencia física, sino en ese tipo de toxicidad emocional que te desgasta lentamente hasta que te rompe. Y nosotros no estábamos dispuestos a permitir que eso ocurriera. Presentamos formalmente la solicitud de una orden de alejamiento. El proceso fue más rápido de lo que pensábamos, probablemente porque el historial era sólido: mensajes hostiles, insistencia no deseada, aparición en el domicilio, contacto indirecto a través de terceros, y la carta manuscrita. Cuando la notificación le fue entregada oficialmente, nos enteramos por un primo que ella había reaccionado con una mezcla de lágrimas teatrales y ataques de furia, culpando a todos, menos a sí misma, por lo que estaba pasando. Su familia, como era de esperarse, se alineó una vez más a su favor. No porque creyeran de verdad que ella era inocente, sino porque les resultaba más cómodo seguir defendiendo la narrativa que los hacía ver como un núcleo unido, que reconocer que el conflicto se había salido completamente de control. Nos etiquetaron como radicales, exagerados, rencorosos. Y aunque nos dolió, ya no nos sorprendía. A esas alturas, nadie de ese entorno podía decepcionarnos más. Fue entonces cuando tomamos la decisión final. Nos mudamos. No a otro país ni a una ciudad lejana, pero sí a suficiente distancia como para que el pasado no tocara la puerta sin invitación. Encontramos un lugar más pequeño, más tranquilo, más nuestro. Un lugar donde nadie preguntaba por historias familiares ni indagaba en conexiones anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que podíamos respirar sin que alguien tratara de reescribir nuestra versión de los hechos. Los primeros meses fueron silenciosos, en el buen sentido. No más llamadas, no más mensajes, nadie rondando la puerta, nadie tratando de infiltrarse emocionalmente en nuestras decisiones. Vivíamos con menos cosas, pero con más paz. Y eso era todo lo que queríamos. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza del nuevo apartamento, mi esposo me miró y dijo: ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Pensé que hablaría de sus padres, de los cumpleaños que no volvería a compartir, de las navidades vacías, de los domingos sin llamadas. Pero no. Me duele haber tardado tanto en poner límite. No supe qué responder. Porque en el fondo, yo también me había fallado en eso. Aguanté mucho. Demasiado. Por miedo a causar conflictos, por querer mantener la paz, por no querer parecer la cuñada conflictiva. Y eso solo le dio más espacio para actuar como quiso. Si algo aprendimos de todo esto es que el silencio no siempre es virtud. A veces es complicidad. A veces es permitir que te aplasten con una sonrisa en la cara. Pasaron los meses. Empezamos a reconstruir. No fue fácil, pero fue limpio. El proceso de alejarnos de su familia no fue instantáneo ni absoluto. Algunos tíos aún nos escriben de vez en cuando, en privado, pero sí definitivo en lo esencial. Nunca más volvimos a ver a su hermana. Ni en persona, ni en línea, ni a través de terceros. Supimos por conocidos en común que nunca llegó a casarse, que Jaque terminó mudándose a otro estado por motivos de trabajo, y que, aunque ella intentó reconectar con él ya no tenía interés. También supimos que intentó rehacer su imagen organizando eventos benéficos y colaborando en redes sociales sobre salud emocional, lo cual, honestamente, nos causó cierta risa irónica. Pero no comentamos más allá de eso. Ya no era nuestro asunto. Lo que me queda de todo esto no es rencor. Es una claridad dolorosa, sí, pero necesaria. Aprendí que la familia no lo justifica todo, que hay personas que, por más que compartas apellido o historia, no merecen lugar en tu vida. Aprendí que no tengo que soportar humillaciones para demostrar que soy la mejor persona. Y que a veces, hacer lo correcto no se siente como una victoria, pero te libera.